Pongo a grabar, así cuando se van sumando los demás, si no vieron la primera parte, pueden acceder a este material. Bueno, les cuento cuál sería el objetivo de hoy. El objetivo de hoy va a ser terminar con esta, digamos, esta cuestión del ensamble de una máquina. Nosotros acá ya vimos cómo poner un procesador, cómo poner una memoria, cómo poner el mother en el gabinete, cómo poner la fuente. Vamos a ver qué pasa cuando agregamos algunas placas extra, ¿sí? Algunas placas de expansión o algo que podemos agregar extra. Y vamos a ver las conexiones, que es por ahí lo que más me interesa, ¿no? Porque hasta ahora pusimos todo, en el ensamble conectamos algunas cosas, pero en el ensamble que hicimos en vivo y en directo habíamos conectado solamente el botón de encendido. Y bueno, me interesaría que podamos cerrar las conexiones de los cables de la fuente y los cables del panel frontal. Eso es como lo que más me interesa. Bueno, y teniendo toda una máquina montada con todos los conectores hechos, ya estaríamos en condiciones de cerrar esta segunda parte. Así que la idea va a ser así. Si el tiempo nos da, vamos a desarrollar, digamos, todo esto que les comenté recién y van a tener un cuestionario que, si bien va a tener algún puntaje, no va a ser con nota, pero que los va a orientar a lo que sí va a ser el test. Y el lunes van a arrancar con el test en la primera parte y nos vamos a ver después del test. Esa sería un poco la propuesta. ¿Está bien? En el caso de que no lleguemos hoy, terminamos de dar la clase y les queda de acá hasta antes del lunes para que completen el cuestionario. Esa sería la dinámica, ¿está bien? Bueno, espero que les parezca bien porque no tenemos mucha chance de cambiar, ¿no? Está más o menos esquematizado así. Bueno, nosotros hasta la clase pasada estuvimos haciendo este tema de la instalación de unidades de almacenamiento, el disco, la unidad óptica, digamos, esos dispositivos. Y hoy vamos a arrancar un poco con lo que sería la instalación de tarjetas de expansión, por así decirlo. ¿Dónde dónde se conectarán y qué serán las tarjetas de expansión? Recuerdan que cuando vimos partes del MADER sí habíamos visto ranuras de expansión. ¿Cuáles eran las ranuras de expansión que tenemos? El PCI Express. El PCI Express podría llegar a ser una de 16X o de una X, y en el caso de algunas ranuras, yo digo antiguas, pero digamos son muy actuales todavía, las ranuras PCI. ¿Y qué me permitían justamente estas ranuras? Conectar Wi-Fi, Bueno, USB de expansión. exactamente, es decir, me permitía expandir alguna característica que el Mother, por ejemplo, no traía de fábrica. Si yo tenía una placa madre que no traía Wi-Fi de fábrica, decíamos que nos íbamos al chino, comprábamos un pan con manteca y nos vendía una tarjeta Wi-Fi. Entonces esa tarjeta la colocábamos en la ranura y me agregaba una característica adicional que de fábrica no venía. Ese es como sería el concepto, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver cómo sería la instalación de esto, porque siempre decimos que vamos al chino, pero no sabemos bien cómo es. Y vamos a arrancar por acá. Bueno, misma máquina que venimos trabajando en las últimas clases, ¿no? La máquina HP, donde pusimos el procesador. Y fíjense que ahí se empiezan a visualizar cuáles serían las ranuras de expansión. Esta que tengo acá arriba, ¿qué ranura sería? Esta que estoy De señalando. 16. PCI Express Una 16. PCI Express de 16X. Estas tres de acá abajo, ¿qué serían? De 2 o 1. De una X, ¿sí? Son PCI Express de una X que van a permitir agregar las placas. ¿Y esto que tenemos acá, qué será? A ver si alguien lo puede distinguir. Bueno, es un conector M2 para ese tipo de discos rígidos, para los discos M2, ¿sí? O NVMe, como el que instalamos en la máquina del ensamble. Nada más que en nuestro caso, cuando usamos el 450, lo tenía de costado.
¿sí? Pero es una expansión de ese tipo. Bien, perfecto. Ahí creo que se visualiza mejor. Ahí está tocando la de 16X y debajo las de una X. Ahí está el M2 que habíamos mencionado, ¿sí? Ahí conectaríamos un disco del tipo M2 o NVMe, en ese caso es M2, porque es más chiquito. Bien, y ahí ¿qué podríamos colocar en la PCI Express de 16X? ¿Qué sería lo único que podríamos colocar? Una gráfica. Una placa de video, exactamente, una placa gráfica. Si ustedes se fijaron, lo que, digamos, señaló acá en esta parte es el bracket. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si yo quisiera colocar una placa de video desde la parte interna de la máquina, voy a tener que sacar este bracket porque si no, no voy a tener salida hacia el exterior. Entonces, todos los gabinetes tienen unos brackets, lo habíamos visto en el ensamble, y nosotros cuando ensamblamos acá en vivo o sea, no movimos ninguno porque no pusimos ninguna tarjeta de expansión, ¿sí? En el caso que me conecté a internet lo hice con una tarjeta USB. Bueno, sacamos lo que sería el bracket, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es dejar libre esa parte para que justamente pueda encastrar la placa de video. Es decir, eso se saca. En este caso se sale y hay algunos que vienen soldados y yo lo tengo que romper. Es decir, tengo que romper el bracket, sacarlo, que quede el agujero, ¿sí? O sea, que quede el lugar vacío para justamente colocar la placa. Y lo que vamos a hacer es colocarla en la ranura. Algo que suele pasar, ¿sí? Algo que suele pasar, no me acuerdo si nos pasó en el ensamble virtual, es que si yo tengo una placa de video que sea muy grande, es probable que me ocupe dos lugares de bracket, ¿sí? En este caso, fíjense que ocupa solamente uno, pero hay placas que ocupan dos lugares, dos espacios. Lo tengo que tener en cuenta eso a la hora de instalar, ¿sí? Antes de sacar la chapita o antes de romper, tengo que tenerlo en cuenta. Entonces, desde adentro se coloca esta placa de expansión y fíjense que en la parte de atrás se verían los conectores, ¿no? Ahora lo voy a mostrar mejor y ustedes calculo que me van a decir qué conectores son. Y simplemente volvemos a asegurar la zona, ¿sí? Bueno, se vio poquito, pero yo creo que ahí se llega a ver el conector que tiene. Es un conector DVI, no sé si lo llegan a distinguir. Se ve poquito ahí, ¿sí? Se ve un conector DVI, que sería donde vamos a conectar nuestro monitor. Pero digamos, este sería el proceso de una instalación de una placa. En las ranuras que tenemos abajo, ¿sí? Las de una X, el proceso es exactamente igual. Sacamos esta parte, rompemos el lugar para que entre la placa y ahí pondríamos la placa, por ejemplo, una antena de Wi-Fi, como decía Miguel, o cualquier otro tipo de tarjeta de expansión. ¿Sí? Ese sería como el proceso a tener en cuenta. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de estas cuestiones, ¿no? Lo que veíamos recién en lo que es el video. ¿Qué tipo de ranura es esta que está señalada acá, la que está con amarillo? PCI. Es una PCI, exactamente, ¿sí? Y esta que tenemos acá arriba, la gris, PCI Express 16. PCI Express de 16X, y esta que está acá abajo también es una PCI Express de 16X. Es decir, que esta placa que se está viendo en la imagen podría admitir hasta dos placas de video, ¿sí? Fíjense que esta sería la de 16X. Y la más cortita, que vamos a encontrar que es esta, es la PCI Express de una X. ¿Sí? Entonces, bueno, cosas que podemos agregar son las que empiezan a mencionar acá. Yo esto se los voy a copiar para que les quede a ustedes. ¿Sí? Podemos, bueno, justamente colocar la tarjeta gráfica, que es lo que acabamos de ver en el video, alguna tarjeta de sonido extra que tenga ese tipo de conexión,
Hoy día lo que sucede es que la mayoría, no sé si la mayoría, pero muchas tarjetas de sonido vienen de modo externo, es decir, que se conectan o al USB o al firewall, ¿sí? Entonces si yo pongo, no sé, una placa de sonido, que sea más bien del ámbito profesional, fíjense que nos aparecen este tipo de placas que son externas, es decir, que van fuera de una computadora. Obviamente esto se conecta, digamos, mediante algún USB. Esto sería una placa de sonido PCI Express de una X. Ven que acá arriba está el conector y acá, bueno, están los jacks de audio que conocemos. Ahora, ¿qué pasa? Esta placa de sonido es una placa de sonido común, es por si se nos quemó la original del Mother o algo, pero no sería una placa para grabación. En el caso de esta placa de sonido, fíjense que la conexión es USB, también tenemos algunos de los jacks y tenemos algunas entradas MIDI como para trabajar. Pero lo que les digo es externo, esto no es interno, ¿sí? Bien, entonces, placas de sonido, placas gráficas, alguna controladora de almacenamiento. ¿Qué va a ser una controladora de almacenamiento? Y va a ser alguna placa que tenga alguna conexión SATA, por ejemplo. ¿Sí? Y uno dice, bueno, ¿y para qué quiero un controlador SATA si ya lo tengo en dónde? ¿Dónde están los SATA? ¿Dónde están los conectores SATA de una compu? Están en el mother, ¿sí? Es decir, los conectores SATA ya están en el mother. Entonces, fíjense, este sería el ejemplo de una controladora, ¿sí? Entonces, fíjense qué conexión tiene. Y tiene una conexión PCI Express de una X. ¿Y qué tiene además? Miren, acá tiene un conector M2. ¿Y qué tiene además? Acá tiene un SATA y acá debe tener 2 o 3. ¿Por qué podría llegar a ser? Bueno, quizás los SATAs de mi madre no estarían funcionando bien y lo podría solucionar o canalizar por ese lado. Quizás tenga alguna configuración de RAID, que era una configuración de resguardo de información que el MADER no lo tenga, o por ahí el MADER no tiene M2 y lo coloco de esta forma, ¿sí? Eso puede variar de acuerdo a lo que necesite, pero esto, digamos, sería una controladora de almacenamiento. Una placa que va dentro de la computadora y me proporciona más SATAs. También podría ser por una cuestión de cantidad de discos que necesite conectar. Si yo tengo en un mother 4 SATAs, ¿puedo conectar cuántos discos? 4. 4, ¿sí? Y si yo tengo que conectar 6 discos, bueno, me compro una controladora de almacenamiento y conecto acá, mira, en uno más y uno más. Por ejemplo, se me ocurre. ¿Sí? Bueno, eso lo que sería controlar almacenamiento. Bueno, alguna USB interna que sería exactamente lo mismo. ¿Qué es una NIC card? ¿A qué le suena NIC card? Es una placa de red que puede ser inalámbrica o puede ser cableada. ¿Sí? Esto es una NIC card, que es así, Network Interface Card. ¿Sí? Entonces, ¿esta qué conexión tiene? Miren. Bueno, lo dice acá, ¿no? PCI. Exactamente, ¿sí? Y esta que tengo acá, esa la vamos a obviar, porque es una PCI Express, pero de 4X. Esta que tenemos acá, PCI Express de una X. ¿Se ven que es chiquito el conector? Y acá tengo, ¿qué cosa? ¿Qué conector es este? Que empieza De con Ethernet. el de Ethernet o RJ45, sí, exactamente, tal cual. El otro día me pasó, bueno, te lo cuento muy rápido, me confundí una ficha de estas de una impresora con una ficha telefónica de una impresora, nada más. La ficha telefónica, ¿se acuerdan que ese RJ11 es más chiquita y esta es RJ45 y es más grande? Nada, una cosa nada más. Bien, bueno, y alguna capturadora de video, que también las capturadoras actuales vienen de formato externo. ¿Para qué me servía una capturadora de video? Para grabar.
Para grabar, ¿sí? O sea, contenido que yo estoy viendo en algún lugar. Ven, esto es lo que les digo que viene externa y viene con conexión USB. Pero, por ejemplo, miren, acá habría una que tiene un conector, un PCI. ¿Sí? Pero bueno, ya la mayoría, como las placas de sonido, acá tenemos otra. A ver si nos lleva ahí. ¿Sí? Esto nos permitiría, esto es más que nada para monitorear algo, ¿no? Pero este sería el formato, es decir, tomo señal de algún lugar y la señal que tomo pasa a la computadora. ¿Está bien? Ese sería un poco. Y grabo el contenido, obviamente. Ese sería el objetivo. Bien. Así que bueno, después no mucho más, ¿sí? O sea, no mucho más de tarjetas. Tener en cuenta esto de que hay dispositivos externos que pueden ser una opción. Por ejemplo, una placa de sonido externa sería una opción, pero bueno, me ocuparía un puerto USB, por ejemplo. En el caso de las placas Wi-Fi, muchas veces, sobre todo en oficinas públicas y esos lugares, se intenta no poner una placa externa, pues si hay una computadora que está al público, muchas veces se la pueden llevar de souvenir, de regalo, ¿no? Entonces, a veces conviene en esos casos poner una placa interna. Ese sería un ejemplo claro de por qué poner una placa interna y no una externa. Bien. ¿Dudas hasta acá? No. Bueno, vamos a continuar. Bueno, esto se los voy a adjuntar como imagen ahora. Ya lo vamos a hacer, así lo tienen en el mismo documento. ¿Sí? Fíjense que respecto, o sea, qué factores a tener en cuenta a la hora de comprar una placa de estas. ¿Sí? Factores de forma, factor de funcionamiento, ¿sí? Opciones disponibles que tenemos, porque tengan en cuenta que toda esta operación es abrir la máquina, sacar la tapa y colocar algo adentro. Si yo quisiera algo más sencillo, siempre la opción más sencilla es cualquier cosa que sea externa. ¿Sí? En el caso de las placas de video, por ejemplo, eso no es posible. ¿Sí? Siempre la placa de video va a ser interna. Salvo que vi algunos adaptadores medio raros por ahí por internet. Placa de sonido lo mismo. Sí, esto se los voy a adjuntar en el documento para que lo tengan. La controladora de almacenamiento que veíamos recién, que me permitiría agregar más conexiones de disco, ya sea SATA, M2 o el formato que necesite. Esto es una placa USB de expansión. Fíjense que yo conecto en el PCI la placa y tengo 1, 2, 3, 4 puertos más adicionales. En el caso de la NIC, este ejemplo de la imagen es una NIC cableada. ¿Sí? Fíjense que es un puerto RJ45. Y las capturadoras de video, esta es una capturadora bastante antigua, pero nos sirve para el ejemplo. ¿Sí? Estos serían los distintos tipos de placa que podemos llegar a encontrar. ¿Alguien conoce algún tipo de placa más que no hayamos mencionado? ¿De algo? ¿De ¿Interna? Bluetooth? Bueno, sí, podría ser. Una placa de Bluetooth sería una opción. A ver si tenemos alguna. Bluetooth PCI, mira. Sí, bueno, estas son duales, ¿no? Es decir, que me da Wi-Fi más Bluetooth. Por lo general las máquinas de escritorio no tienen Bluetooth. Yo tendría que conseguir alguna plaquita de estas, ¿ven? Y me va a proporcionar las dos utilidades, la de Wi-Fi y la de Bluetooth. Si bien las dos son conexiones inalámbricas, no son lo mismo. ¿Sí? Una cosa es el Wi-Fi y otra cosa el Bluetooth. Genial. Bueno. Bueno, esto es lo que veíamos, también se los voy a anotar, es exactamente lo que vimos en el video. ¿Sí? Así que ya lo tienen disponible en su documento de Word. Después vamos a insertar las imágenes. El después no me gusta tanto, así que lo vamos a hacer ahora. Vamos a insertar acá. Así ya después les puedo mandar el documento que trabajamos. Esto es de ahora y esto es de
ahora. Listo. Así ya les queda todo. Perfecto. Bueno, ¿qué va a pasar con las conexiones de los cables, ¿no? O sea, ahora vamos a ir un poco a eso. Bueno, acá nos pide unas instrucciones de cuáles serían los pasos para colocar estas ranuras de expansión, o sea, teniendo en cuenta el video, dice, bueno, alinee la tarjeta adaptadora con la ranura de expansión a la placa base, fije el soporte de montaje, encuentre una ranura de expansión vacía y quite la cubierta metálica, presione suavemente la tarjeta hasta que esté asentada por completo, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que estas dos siempre pueden variar, ¿no? O sea, ¿qué haríamos primero? ¿Buscamos una ranura de expansión vacía y sacamos la placa metálica? ¿O alineamos la placa para ver cuál de las ranuras tenemos que sacar? ¿Sí? Eso puede llegar a cambiar. Lo que sí seguro es que tercero lo que vamos a hacer es presionar la tarjeta y por último lo que vamos a hacer es fijar una vez que esté todo montado, ¿sí? Ahí lo toma como bien, pero si alguien lo primero que hace es alinear la placa de video como para presentarla y decir, tengo que sacar la primer chapita, o sea, estaría bien, saca la chapa, después vuelve a alinear y recién después va a bajar para montar. Bien. Y una cuestión más que vamos a ver y que se los voy a dejar también en el documento para que lo tengan, son las lectoras de este tipo de dispositivos, ¿sí? Muchas máquinas pueden contar con un lector de tarjetas. Fíjense que estas son las tarjetas SD y la micro SD tiene las características compartidas, es decir, tiene las mismas características, pero cambia con respecto al tamaño, ¿sí? Toda esta familia de SD estaría dentro del mismo lugar, es decir, tanto la mini que muy poquito se utilizó, porque enseguida pasó a la micro SD, y la SD que se sigue utilizando en bastantes cámaras digitales, son tarjetas que uno puede colocar un lector de tarjeta en la máquina para leerlo. Estas tarjetas que se denominan Compact Flash también se siguen utilizando en cámaras profesionales, ¿sí? Son bastante rápidas y se siguen utilizando en cámaras profesionales y también podemos encontrarnos con un lector de tarjetas, ¿sí? Este, por ejemplo, sería un lector de tarjetas que iría en la bahía de 3,5, en la bahía por ahí donde ponemos los discos, pero tenemos una ranura. Y fíjense que acá arriba, en el más grande, me va a permitir conectar la Compact Flash o la SD. Y si no, también tenemos las Memory Stick que son de Sony, ¿sí? Se utilizaba mucho para PlayStation en algún momento, ¿sí? Y para cámaras y para dispositivos creados por Sony, pero no se hizo un estándar, o sea, no se hizo un estándar en sí. No sé si alguien tiene ¿tienen una memoria micro SD ustedes? Creo que todos en el celular, ¿no? ¿O Sí, no? en el teléfono. Bueno, en el teléfono tenemos una tarjeta micro SD, pero fíjense que la Memory Stick tiene como otro formato, ¿sí? ¿Lo ven acá? ¿Se parece a una micro SD o a una SD? Y se parece, ¿sí? Pero no es exactamente igual. ¿Está bien? Y después, Sí, las memorias Compact Flash, si quieren buscamos otra imagen más acá, son este tipo de memorias, ¿ven? No son de los más comunes, pero bueno, hay en algunas cámaras que todavía se siguen utilizando. Vamos a pasar esto a nuestro documento. Primero vamos a copiarlo. Y ya lo tenemos disponible ahí. Bueno, respecto a lo que sería un almacenamiento externo, fíjense que nosotros ya lo hemos hablado varias veces, ¿no?
De modo externo, para guardar información, podríamos tener un puerto USB o podríamos tener un disco externo, digamos, todo esto hace referencia a este tipo de dispositivos de almacenamiento que van por fuera de la máquina, ¿sí? También lo vamos a poner ahí como para que lo tengan, pero no hay mucho más para agregar, ¿sí? Sí tengan en cuenta que hay algunas conexiones, por ejemplo, dentro de los puertos USB tenemos los puertos USB convencionales, ¿sí? Que son los puertos USB de tipo A, pero actualmente hay mucha notebook y mucha PC de escritorio que ya está viniendo con puertos del tipo C para justamente transferir información, ¿sí? Son los puertos muy chiquititos como tienen los celulares y también se utilizan para transferir información. Bueno, todo esto lo estoy pasando rápido porque es para pegarle una leída cuando ustedes tengan que responder el cuestionario, pero a mí lo que me interesa es el tema de las conexiones, que es algo que sí tenemos que, digamos, tener a mano. Bueno, acá lo mismo, ¿sí? Una pequeña actividad. Nos dice que es un formato anterior que aún se utiliza en las cámaras de video debido a su alta velocidad y alta capacidad. Hoy día una micro SD viene de 128, 256 y está bien. ¿Cuál será una que es un formato anterior pero que todavía se utiliza? La Compact Flash, ¿sí? La Compact Flash es esta. Bueno, esto sería una memoria de flash patentada por Sony. ¿Y cuál sería? Memoria stick. La memoria stick, exactamente, ¿sí? Después esto dice, es el menor de los formatos de las tarjetas SD y se utiliza comúnmente en los teléfonos celulares y en las tablets. Micro. La micro SD, exactamente. Bueno, y esta sería, es el formato de tarjeta de tamaño medio que se desarrolló para algún teléfono móvil. Hoy los teléfonos móviles ya no utilizan más. Esta sería la mini SD, ¿no? Así que bueno, ahí verificamos eso y ya tendríamos esa partecita como cerrada. Bueno, y ahora sí, vamos a lo que me interesa un poco más, que tiene que ver con estas conexiones. A mí me gustaría que ustedes puedan armar y desarmar un equipo cuando volvamos a la práctica y no estén adivinando qué cosas se conectan en qué cosa. ¿Sí? Nosotros ya hemos trabajado con el conector de 24 pines de la fuente, ¿sí? Con el conector auxiliar de la fuente también trabajamos. Y tengan en cuenta que cuando ponemos el sistema de refrigeración también tenemos que conectar ese, digamos, ese jack del ventilador para que este tome tensión y funcione, ¿sí? Así que bueno, vamos a visualizar esto. Fíjense que ya tenemos todo montado, ¿no? Tenemos mother, micro, memoria, placa de video. Habíamos puesto la fuente en un principio. Ahí se sumó alguien y alguien me está escribiendo al chat. Acá. Adaptadores para minar. A ver, paramos y pausa. Adaptadores para minar son externos. Se conecta para GPU. El tema de la minería, cuando vos conectás placas de video, Miguel, me la pones difícil. Yo te la complico, pero bueno. Está muy Ahí bien. podés conectar 4, 5, hasta 10 placas de video. Yo te voy a responder casi todo, Miguel. Casi todo te voy a responder. O sea, vos me la pones difícil, pero la vamos a sacar. El tema con respecto a la cantidad de placas de video que se ponen, fíjate que, por ejemplo, no sé, existen las H310 para minería. En este caso no sería externo, mirá. ¿Sí? Si yo tengo... a ver, esto no me suena. Esa aparece, Rafa. Esa aparece. No, Hay pero... una así directamente para minar, pero bueno. Sí es esa. Claro, que ya viene con los slots incorporados como para que uno pueda llegar a cargar. Y lo que vos me decís o lo que mencionás serían los adaptadores de placa de video. También de minería. Tiene un nombre, pero no me acuerdo ahora cómo es. Pero sé que
Ahí ¿sí? están, sí. Son esos. Esto por ahí me planteas vos, ¿sí? Pero fíjate que, a ver si lo muestra en otra imagen. O sea que la conexión la vas a hacer también directamente con una controladora a un mother que vas a tener ahí abajo. O sea, este adaptador, digamos, lo único que hace es que vos no tengas que poner encima del mother cada una de las placas de video. ¿Sí? Correcto. Eh, pero bueno, sería como algo también externo. Sí, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 placas de video y seguramente voy a tener en este mother, que ahí no se visualiza bien, pero debería tener 6 PCI Express para conectarlas. Claro, son de uno. Y después tiene el adaptador que lo cambia a 16. Claro, tal cual. Sí, sí. Pero bueno, sería un caso bastante específico. ¿Está bien? O sea, Sí, digo, sí. o sea, no lo tenemos no sé, por ahí tienen minería en su casa, ¿no? Pero no se suele encontrar No, mucha plata. de modo común. sea, eso también lo tenemos No, acá, es ¿ves? mucha plata la información. No, es Perfecto. uno que investiga, voy mirando así, pero no. Es Bueno, una fortuna. bueno, también genera dinero. Pero bueno, después podremos hablar de un capítulo aparte de lo que es la minería. Vamos en principio a conectar lo que sería lo básico y después con este mismo concepto, si en algún momento se puede llegar a armar algo, las conexiones van a ser las mismas. De hecho, las placas de video necesitan algunos conectores que encontramos en la fuente. El de 6+2, por ejemplo. Bueno, fíjense lo siguiente. Nosotros acá tenemos el conector ATX de la fuente y lo que vamos a hacer es posicionarlo. Y fíjense que tiene un clip que cuando lo ponemos tenemos que asegurarnos de que encastre y lo que tenemos que tener cuidado cuando en algún momento saquemos ese conector es de levantarlo, de presionarlo para poder sacar, porque si no vamos a arrancar directamente el conector de teflón que está en la placa madre. Posicionamos el ATX de 24 pines. Fíjense que el ATX es el más grande que vamos a encontrar de los conectores y es el que va a alimentar a toda la placa madre y algunos dispositivos de modo indirecto. ¿Qué es lo que quiero decir? Fíjense que este conector que viene de la fuente se enchufa en la placa madre, pero esta memoria y la memoria de al lado, que necesitan tensión, que necesitan energía para trabajar, estarían tomando de esta misma alimentación de modo indirecto la tensión. ¿Sí? Este segundo conector, ¿cuál sería de 4 pines? Este. Que van a colocar ahí. ¿Cómo se denominaba ese conector? Si están escribiendo en el chat, no los estoy viendo. ¿El Molex? No es el Molex ese. No es el Molex, no. Esa es la alimentación directa al CPU o el SP de 12 volts. ¿Sí? Lo pueden encontrar con esas dos opciones. Y lo que está por conectar, fíjense ahora, es nada más ni nada menos que el ventilador del sistema de refrigeración. ¿Sí? Que lo va a conectar ahí. Si yo voy a pausar esto un segundo, fíjense que este conector que está ahí abajo se puede conectar acá, pero si alguien tuviera vista de halcón y mirar acá arriba, hay un conector que es muy parecido. ¿Sí? Este conector también da voltaje y también da voltaje a ventilador y generalmente da a un ventilador extra. Si yo me equivoco y pongo este conector en este lugar, el ventilador va a empezar a funcionar, pero la BIOS va a detectar como que el ventilador del procesador no está conectado. Y lo más probable es que esté unos segundos prendida y se apague. Entonces yo tengo que fijarme en la placa madre siempre que diga CPU fan o CPU cooler, digamos, o que haga referencia al ventilador del CPU. ¿Sí? Esa sería la forma correcta de ubicarlo. Ver la nomenclatura que está en la placa madre. Bien. Bueno, esta segunda parte, fíjense que ahí sí van a aparecer los Molex y sí van a aparecer otros conectores que también estuvimos trabajando y van a tener que ver con la conexión de la unidad de almacenamiento. En este caso es un disco de qué tipo.
¿Qué tipo de disco es ese? No tengo idea, no me acuerdo. Lo reconozco y no lo quiero decir porque es re fácil. Power SATA. Es un disco SATA, ¿sí? Y el conector que vamos a poner va a ser el conector de SATA Power. Pero el disco es un disco SATA SSD. ¿Sí? A simple vista, digamos, estaría bueno que lo empecemos a reconocer. No es un M2, no es un disco mecánico, ¿sí? Y el conector de SATA Power, fíjense que se encastra en